bienvenidos a Derechos y Humanos, el programa de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en la Red. En esta oportunidad estamos con Miguel Hugo, secretario adjunto de la Coordinadora. Vamos a tratar el tema de la ley de consulta. Miguel, muy buenos días. ¿Qué tal, Mariano? Muy buenos días a todos y todas que nos ven. La ley de consulta previa ha sido ya aprobada en el Congreso. Falta la respectiva promulgación, la dación de del reglamento, entre otras cosas. Se puede decir ahora que, digamos, se va a ir viento en popa con los problemas de los conflictos sociales que se creaban con las mineras. Bueno, la ley de consulta, como todos sabemos, está en vigencia en el Perú desde el año 1995, es decir, desde que el Perú firmó el convenio 169. Lo que sucede con muchos gobiernos es que se firman normas internacionales y después estas no se adecúan a la normativa nacional, y eso es lo que debió ocurrir. ¿Es necesaria una ley que reprende, digamos, esos convenios internacionales o simplemente ya se pueden aplicar? No, desde que uno firma el convenio ya se compromete. Pero claro, como hay particularidades propias o desarrollos que hay que hacer de la ley, entonces es conveniente tener una ley nacional. Ahora, eso, como digo, no impide que no se consulte, por eso es que desde el año 2004 más o menos se han estado, o quizá antes, 2002, impulsando consultas a poblaciones indígenas. Ahora, como no estaba definido bien este tema, es que muchas de estas consultas eran simplemente información, es decir, reunirlos en una sala y decirles vamos a hacer A, B, C, D, E, y supuestamente con eso ya se estaba consultando. Se supone que con esta ley se va a formalizar más los procesos de consulta que se deberían hacer. Efectivamente, lo que va a ocurrir es que vamos a tener un marco normativo claro: quién consulta, a quién se consulta, cómo se consulta, en qué idioma se consulta, que creo que son factores muy importantes y que efectivamente en un momento han deslegitimado este tipo de situaciones y han creado los conflictos, como tú dices. Ahora, este era un compromiso que todas las fuerzas políticas lo levantaron durante la campaña electoral, o sea, no hay que olvidarnos de eso, desde el nacionalismo hasta Alianza para el Gran Cambio, entonces el fujimorismo igual, en la última periodo de campaña. Entonces creo que por esta razón era lógico pensar que esto podía salir adelante. El tema fundamental también radicaba en que era qué ley, qué norma se aplicaba. Y como recordarán, el 19 de mayo un consenso, el Congreso aprobó una ley de consulta. El 19 de mayo del 2010. Del 2010, sí, y efectivamente esta norma se envió al Ejecutivo, y en ese momento Alan García, el presidente García, hizo 8 cuestionamientos a temas bastante importantes en la ley, y entonces estaban en lisa dos situaciones, la del 19 de mayo y la observada por el Ejecutivo. Bueno, pasó más de un año y en realidad parecía que no había voluntad por parte de... No hubo ninguna voluntad política de sacar adelante, más bien ha habido un interés de afectar y con un fantasma, ¿no?, de que eso iba a ahuyentar las inversiones. Y han ocurrido dos hechos que creo que son bien importantes. Primero, tenemos ley de consulta aprobada en el Congreso, que esperamos pronto el presidente la promulgue, y por otro lado tenemos impuesto a las sobreganancias o lo que fuere que se ha logrado en estos días. Todos los cucos que se lanzaban en la campaña, digamos, están siendo desechados. Claro, y no ha habido ningún escándalo, nadie se ha ido, el Congreso sigue funcionando. Entonces yo creo que era más una forma de mantener a la población, engañándola con determinadas situaciones y pensando que... mantener las ventajas de ciertos sectores económicos. Efectivamente, pero sobre todo creo que generar una división entre peruanos, ¿no? O sea, es decir, los indígenas son personas que no piensan, no tienen discernimiento, no tienen las cosas claras. Bajo el lema de divide y claro, pero también es una acción discriminatoria, ¿no? O sea, los que sabemos cómo son las cosas somos nosotros, los limeños, los que vivimos aquí, los que vivimos en tal o cual lugar. Y los indígenas, que en la sierra, en la selva,
¿no? En la costa no lo saben, son ignorantes, ¿no? Entonces, y por eso no hay que consultarles. ¿Para qué le vamos a consultar? Ellos se van a oponer al desarrollo, etcétera. Cosas Ahora, que no van a ocurrir. ¿Quién es quien debería hacer la consulta? ¿El mismo gobierno o alguna otra institución? Bueno, quien debe organizar la consulta es ahora de acuerdo a la ley, es el Viceministerio de Interculturalidad que está en el Ministerio de Cultura. Ahora, este es todo un tema que hay que desarrollar, porque obviamente se necesita crear una institucionalidad estatal indígena. Anteriormente había el INDEPA ahora está casi disuelto en este viceministerio, y lo que se trata es de crear un espacio donde el Estado y las organizaciones indígenas para establecer un institucional, un ente que pueda, digamos, conducir estos procesos. En forma más democrática, con la Claro. opinión de cada uno de los Sí, y sobre todo, por ejemplo, las empresas que quieren hacer inversiones en la Amazonía, en la sierra peruana, etcétera, donde hay presencia indígena, también tienen que saber qué situaciones presentar para establecer un diálogo, porque ahora, digamos, tenemos la ley, pero ahora hay que pasar a implementarla, y la implementación implica un trabajo, ponerse a pensar y un discernimiento sobre diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, necesitamos saber en un espacio, ¿no? Hay que consultar a qué pueblo, a sus dirigentes, a sus autoridades, etcétera. O sea, es todo un trabajo, precisamente por eso es que se señala que una vez promulgada, ¿no? Se esperará 90 días para su implementación, y luego de eso ya se tendrá, digamos, el módulo, por así llamarlo, de cómo se consulta. Ahora, ¿cuál sería el rol de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y de los organismos, digamos, que han luchado por esta ley de consulta? Bueno, el rol de la Coordinadora de Derechos Humanos y sus instituciones será seguir monitoreando todo el proceso para que sea un proceso inclusivo, para que la consulta sea lo que realmente se señala, un proceso de diálogo y negociación, y para que finalmente se llegue a acuerdos puntuales favorables para todos.